La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Elisa de la Nuez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Víctor Lapuente. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Enseguida vamos con toda la actualidad política que tiene mucho que ver con el caos que hubo ayer en esa comisión de Hacienda en el Congreso. Vamos a explicar bien qué es lo que se pactó, qué es lo que se aprobó, qué es lo que puede pasar el jueves ya en el Pleno del Congreso. Iremos también con las consecuencias políticas todavía de la Dana, pero me quiero parar un momento en unas cifras que hemos ido conociendo. Ayer conocimos una de ellas que nos llamó la atención, pero que no nos detuvimos ayer en la letra pequeña o en el preguntarnos el por qué. Y quiero hacerlo esta mañana porque afecta a algo de lo que hablamos muy a menudo en este abierto y de lo que no tenemos que dejar de hablar ni en este abierto, ni en la conversación pública, ni en la conversación política, que es la vivienda. Porque la compraventa de viviendas ha registrado su dato mensual más alto, el dato más alto de compraventas de casas, de pisos, desde la burbuja inmobiliaria. Me estoy remontando al año 2007. En el mes de septiembre se vendieron 61.886 inmuebles, que es una cifra que además supone el tercer mes consecutivo de aumento. Así que hay que preguntarse si es que estamos ante una nueva burbuja, qué está pasando y qué explica este calentón, este dato tan alto, este calentón de las operaciones. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? A ver, empecemos por lo más inmediato, porque es verdad que ayer cuando vimos la cifra dijimos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado este mes y qué está pasando estos meses? Bueno, lo más inmediato tiene una explicación relativamente sencilla y se llama Euribor. Se están abaratando las hipotecas. El Euribor ayer cerró en el 2,4%. Quienes firman hipotecas saben lo que significa eso, 2,4%. Y el año que viene va a seguir cayendo. La estimación es que vamos a ir al 2%. Así que hay una avalancha de crédito hipotecario y el que quiere comprar casa lo está haciendo ahora porque el crédito es barato otra vez. El resultado es efectivamente lo que tú estabas diciendo, que llevamos 3 meses de subidas de compraventas brutales. La subida de septiembre, la que hemos registrado este día de ayer, la subida de septiembre frente al año pasado es del 41,5%. Es efectivamente la compraventa más alta de vivienda desde el boom de 2007. Se han vendido 62.000 viviendas casi, cuando en aquella burbuja se vendían 63.000. Estamos ahí. Y esto llega después de que en julio hubiera otra subida del 19%, en agosto una subida algo menor, estábamos de vacaciones, es lo normal, pero vamos, en el corto plazo lo que hay es una explicación muy clara y se llama hipotecario, Euribor. El precio de las hipotecas es una explicación, pero hay una cosa que llama mucho la atención y además yo creo que todo el mundo tenemos en nuestro entorno a alguien que está buscando piso porque le suben el alquiler, porque se plantea la compra y todo el mundo dice, comprar es imposible, está todo muy caro. Entonces, ¿cómo es posible que se compre tanto, pero que se compre tan caro? Sí, porque la verdad es que llevamos desde 2021 en niveles de boom inmobiliario. ¿Qué está pasando? Pues es algo relativamente fácil de entender y muy difícil de arreglar. Aquí lo que está pasando, Ángels, es que el mercado está funcionando sin piedad. Lo que está pasando, para que la gente nos entienda, es que hay mucha demanda de viviendas, porque hay mucha más población. Hay casi 3 millones de personas más que han venido a España, atraídas por el boom de la economía, hay mucha más inmigración, hay además mucha más demanda de extranjeros no residentes, de inversores internacionales, así que lo primero que tenemos es esto, mucha demanda de casas. Ayer se lo contaba el Banco de España, Ángel Gavilán, al Congreso de los Diputados. Hemos tenido un proceso de aumento poblacional muy significativo que ha elevado la demanda de vivienda tanto de compraventa como de alquiler en nuestra economía. Y lo segundo que está pasando es que hay muy poca oferta. Tenemos mucha gente pidiendo casas y tenemos muy pocas casas, apenas se está construyendo vivienda nueva. Si durante los años del boom, Ángels, se construían 650.000 casas anuales, este año
vamos a hacer unas 100.000, una sexta parte. Y venimos el año pasado, el anterior, de hacer 45.000. Las licencias de obra están cayendo. La inversión en vivienda se está desplomando. Si durante la burbuja de vivienda llegamos a gastar el 12% del PIB, el 11,7% en vivienda, a fecha de hoy no estamos ni en el 6% según los datos del Banco de España. Así que, ¿qué pasa cuando uno pide mucha vivienda y hay muy poca oferta? Pues literalmente que se abre una puja, y esto es exactamente lo que nos está pasando. El 90% de las compras que tenemos ahí fuera, Ángeles, de estas que dices tú, estamos buscando vivienda, el 90% son viviendas de segunda mano, porque apenas hay vivienda nueva. El número de compraventas está rozando las 675.000 al año, es un 21% más que antes de la pandemia. 675.000, Ángeles, recordemos que en la burbuja eran 800 y pico mil. Insisto, estamos ahí. Y lógicamente, como en toda puja, pues cuando se pide mucho, se oferta poco, los precios se disparan. Estamos ya a niveles de precio idénticos a los del boom de la vivienda de 2008, en niveles de burbuja. Exactamente los mismos. Entonces, en la burbuja de 2008, si estamos en esos niveles, recuerdo que en ese momento, en esa burbuja, la gente se metía en vivienda porque se decía que el ladrillo nunca iba a caer de precio. ¿Estamos otra vez en las mismas? Pues igual a corto plazo esto no va a caer, porque igual a corto plazo tenemos un problema. Y a largo quizás, estos mitos de esto nunca cae, ya hemos visto que son solo mitos. Pero estamos efectivamente en algo parecido a lo que vivimos. Porque yo te decía, Ángeles, es muy fácil diagnosticar esto. Hay mucha demanda y poca oferta, luego hay mucho precio. Esto es lo que tenemos. Pero arreglarlo es muy complicado. Y esto nos deja problemas varios a partir de ahora. Porque salvo que haya una crisis de empleo en nuestro país, salvo que se marchen de aquí millones de personas, la demanda no va a aflojar. Así que, insisto, tenemos dos problemas, uno directo y otro indirecto. El problema directo, este es el diagnóstico, es el mercado, amigo. Este es el diagnóstico. El mercado es implacable aquí, con tanta demanda, con tan poca oferta, vamos a tener muy difícil que esto baje. Incluso si comenzáramos a construir ya, no se construyen 600.000 casas de un año para otro, de un día para otro. Así que el problema de precios de vivienda está aquí para quedarse un rato. Y por un rato, Ángeles, yo te diría unos años. Este es el problema directo. El problema indirecto es más grave. Como los precios están echando a propietarios que no pueden serlo, como hay gente que no puede pagar estos precios, se está refugiando en el alquiler. El alquiler se está convirtiendo en una opción de resignación. Y de repente es el mercado, amigo, aquí también. Claro. Mucha gente buscando alquiler, pocas casas en alquiler, y la población en alquiler ha subido 5 puntos desde la burbuja. Son 9 millones de personas en alquiler, un 24,8%. Estábamos en niveles del 17, 18, 19% durante la burbuja. 24,8% de los hogares. ¿Y quién está cayendo aquí, Ángeles? Esto decías tú, jóvenes. Están cayendo los más pobres y los más jóvenes, valgan la redundancia. Si en tiempos de la burbuja el 32% de los menores de 30 años vivía de alquiler, 32 para ser exactos, hoy es el 56%. Nos hemos ido así, del 32 al 56% de los jóvenes en alquiler. Si en tiempos de la burbuja los no tan jóvenes, los de menos de 44, eran el 18% en alquiler, hoy son el 34%, literalmente el doble. Y muchos, ratifica el Banco de España, ya ni siquiera aspiran a una casa. Decía Ángel Gavilán ante el Congreso de los Diputados, también el alquiler de habitaciones, aspiran a esto. Que, de nuevo, de acuerdo con algunas estimaciones y datos no oficiales, en los cuales es difícil profundizar, muestra crecimientos también en el entorno del 40% interanual en los últimos periodos, ¿no? La gente está buscando ya no casa, sino cuarto. Conclusión, Ángeles, insisto, esto es, sí, es el mercado amigo, sí, tenemos un problema muy claro y la solución es muy difícil. Igual hay que hablar menos en lo político de vivienda y hay que hacer más vivienda. Esta es la solución. Javier, gracias. Un abrazo. Yo sé que es un término que hemos utilizado muchísimas veces cuando hablamos de la crisis de la vivienda, pero es que es la tormenta perfecta. Es el precio de la propiedad, el precio para comprar vivienda, que aún así suben las compraventas, pero claro, las paga pues esos residentes que vienen de fuera, los pagan los grupos inversores, no las puede pagar el pequeño propietario que intenta refugiarse
en el alquiler, y ahí otra vez el mercado, hay mucha demanda, hay menos oferta, también sube los precios. Entonces, ante esta tormenta perfecta, yo no sé cuál es la salida, porque yo, Carlos, cada vez que vemos las cifras, cada vez que vemos los números, vale, sí, es lo que decía ahora Javier, construyen más vivienda, pero hay un problema de emergencia, es decir, yo no sé si se puede esperar a esa construcción de más vivienda. Yo creo que si entendemos al mercado de la vivienda como una cuestión de emergencia, nos equivocamos una vez más. Evidentemente hay que hacer políticas para resolver los problemas actuales, políticas fiscales, políticas de tipo de interés. El Banco Central Europeo probablemente tenga una estrategia demasiado dura todavía, con una inflación que está cayendo ya en muchos países por debajo del 2%. Creo que hay muchas políticas que hay que hacer a corto plazo. Pero el mercado de la vivienda es un mercado de muy largo plazo, y probablemente el mayor error que hemos cometido en España en los últimos años es pensar que un gobierno con un plan de vivienda anual o quinquenal se resuelven. Estos son problemas de 40 o 50 años, porque hay una cosa que sabemos perfectamente, está identificada, que es la demografía. En economía se saben muy pocas cosas, pero sí sabemos cuánta gente va a haber probablemente dentro de 25 y 30 años. Y hay proyecciones del Instituto Nacional de Estadística que te dicen que dentro de 25 años va a haber 3 millones más de hogares en España. Si hay 3 millones más de hogares, habrá que construir 3 millones de viviendas, porque si no lo hacemos habrá una tensión entre oferta y demanda. Yo creo que hay que pensar a largo plazo. Es decir, yo creo que desgraciadamente la política es tan a corto plazo que se nos olvida que la población va creciendo. Lo decía Javier Ruiz hace un segundo. Sí. En los últimos años ha crecido la población en 3 millones de personas. 3 millones de personas son gente que necesita vivienda. Cada año en España entran 300, 400.000 inmigrantes nuevos. Por lo tanto, tendrá que darle vivienda. Los datos de estos que salieron ayer, que corresponden al mes de septiembre, da una cifra terrorífica. El 80% de las transacciones inmobiliarias son de segunda mano. Es decir, no se está construyendo una vivienda, y con un peligro todavía añadido. Muchas infraviviendas que antes no salían al mercado están saliendo y se están vendiendo auténticos cuchitriles que efectivamente aparecen en los registros como viviendas, pero son realmente infraviviendas. Lo estamos viendo en el mercado de alquiler. Se están vendiendo viviendas que no son que no se puede vivir en ellas, que no son habitables, porque hay que darle salida a todo esto. Yo creo que el mercado de la vivienda, insisto en la idea, hay que planificarlo a 25 o 30 años vista, y si no lo hacemos, pues estamos siempre apagando fuegos pero no resolviendo el problema. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Carlos, ¿no? Preguntaba Sánchez cómo puede ser que haya tanta gente quejándose de cómo están los precios de la vivienda y al mismo tiempo se vendan tantas casas. Sí, eso ocurre en España, pero también está ocurriendo en los países nórdicos, ¿no? Y la respuesta corta es que en toda Europa, y en particular en España, donde tenemos quizás una mayor emergencia, la situación en estos momentos es mala, pero el futuro se ve peor. Los precios están caros, pero la gente cree que van a estar mucho más caros, ¿no? Esta combinación entre tenemos un contexto económico presente pues muy favorable, con estas bajadas consecutivas de los tipos de interés por parte del Banco Central, y tenemos al mismo tiempo contexto futuro incierto, porque hay muchos compradores, sobre todo jóvenes, que anticipan que los precios se pueden disparar en el futuro y mejor comprar ahora, ¿no? La solución yo creo que requiere dos cosas. En primer lugar, yo creo que, por ser un poco optimista, una es la voluntad política para abordar el tema de la vivienda sin orejeras políticas, y esto yo creo que el gobierno lo tiene más por necesidad que por virtud, porque debe contentar a socios de izquierda y a socios de derecha, y por tanto a los socios de derecha les puede dar un poquito de medidas para estimular la oferta y la construcción, y al mismo tiempo a los socios de izquierda los puede contentar pues aumentando las ayudas al alquiler a los más jóvenes, con intervenciones puntuales en el mercado de la vivienda donde haya un tensionamiento del mercado muy claro, o eliminando el régimen fiscal especial para las SOCIMIs, para estas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que básicamente solo tributan un 1% en impuesto de sociedades, y que eso desde luego no es penalizar el ahorro y poner este impuesto, sino que evitar las inversiones especulativas. Entonces yo creo que se puede hacer eso, y es la parte positiva que tiene el gobierno, y la parte negativa es que también todo esto depende, como dice Carlos, no solo una cuestión de emergencias, de planificar a largo plazo, ¿no? Y la construcción de viviendas requiere inversiones, pues eso, pensadas a muchos años vista, y hay que crear un clima de seguridad jurídica para los constructores, y esto es lo que no tiene tanto el gobierno. Por tanto, enfatizar lo primero, la posibilidad de hacer una política pues mucho más heterogénea, combinando cuestiones de izquierdas y derechas, y por otra parte tratar de crear este clima de seguridad jurídica. En estos momentos pues hay muchos constructores que consideran que no existe en España, ¿no? Elisa.
Sí, yo por una vez voy a discrepar un poquito, sobre todo de Víctor, en una cosa. Yo creo que hay dos tipos de medidas. Las medidas a corto plazo, como dices tú, por razones de urgencia, pero aquí yo no distinguiría entre medidas de izquierdas o de derechas, sino medidas que funcionen. Que yo creo que muchas veces en las medidas a corto plazo la tendencia es a salir a decir algo muy rápido, ¿no? Oye, vamos a limitar el precio de alquiler, vamos a acabar con el régimen de las SOCIMIS. Yo esto no sé si funciona o no, más bien de las medidas de limitación del alquiler sabemos también por evaluación de políticas públicas que no suelen funcionar, pero sí que hay otras que yo creo que las hemos comentado aquí alguna vez, que es, por ejemplo, todo el tema fiscal en relación con los jóvenes, lo que han hecho en el IRPF en Portugal, que a mí sí me parece que además de poder funcionar, o sea, yo creo que lo fundamental es que las medidas a corto funcionen. Y como, desgraciadamente, como ha dicho Víctor, esto está pasando en otros países, oye, puedes importar aquello que razonablemente funcione. Y también otra cosa que me parece muy importante, sobre todo de cara a los jóvenes, que son los grandes sufridores de esto, ya sabéis que tengo hijos jóvenes y por tanto, empatizo mucho, también algún tipo de guiño, ¿no? De decir, vosotros estáis en la agenda, nos vamos a ocupar de vosotros, más allá de que además las medidas a corto funcionen dentro de lo posible, esas medidas de urgencia, pero sí lanzar ese mensaje que no se está lanzando normalmente, quizá ahora un poquito más, ¿no? Porque la idea de que los que necesitan protección son los mayores y los jóvenes, bueno, pues que se busquen la vida, ¿no? Yo creo que poner un poco el foco ahí me parece muy interesante y creo que hay medidas interesantes que se podrían copiar. E insisto mucho en no distinguir derechas e izquierdas porque de verdad en una situación de emergencia como sin duda tenemos, lo fundamental es lo que funciona o lo que no funciona y esto normalmente se sabe, sobre todo si hay otros países que han ido primero por ahí. Dicho eso, evidentemente son políticas a largo plazo, a medio y largo plazo, pero claro, decimos esto y llevamos mucho tiempo diciendo esto, que eso es lo que me preocupa. Entonces, ¿en qué momento se pone en marcha la maquinaria, ¿no? Porque todos los años podemos decir, oye, vamos a construir vivienda, vamos a liberar el suelo, vamos a reformar la ley del suelo y dices, ya, pero ¿cuál es el día cero en que esto empieza a pasar? Porque, con perdón, llevamos ya una temporada con este discurso. Y una última reflexión que sí que me parece que es importante. He estado consultando, porque nosotros tenemos, hacemos un estudio de la Fundación y Derecho que se llama el Dedómetro sobre las personas que se ponen en empresas públicas. Y me he ido a mirar el SEPES, que es la Sociedad Estatal del Suelo, ha tenido en 15 años 9 directivos. ¿Por qué digo esto? Porque esto parece una tontería. No es una tontería. Tú no puedes planificar, no puedes hacer políticas un poco a medio y largo plazo si estás constantemente cambiando, por ejemplo, la dirección de una empresa pública del suelo. Esto parece una cosa menor, de verdad que no es una cosa menor. Si nos tomamos esto en serio, habría que poner personas que tengan un tiempo, una planificación, un espacio para hacer esas políticas que son a medio plazo. Me parece importante eso que dice Elisa. Vale, pero ¿cuándo empezarán, cuándo los jóvenes o la gente que quiere buscar un piso, comprar un piso, empezará a notar? Déjame un momentito, ahora volveré contigo, Carlos, porque voy a hacer dos cosas. Primero, me voy a ir un momentito a Valencia, porque ya saben que el presidente de la Generalitat va anunciando en cuentagotas esa remodelación en el gobierno que anunció en su comparecencia ante les Corts Valencianas. Ayer ya supimos la destitución de la consejera de Industria y su recambio, y estábamos pendientes porque ahí anunció la creación de esa vicepresidencia dedicada a la reconstrucción de Valencia, de la Valencia afectada por la Dana. Y Radio Valencia, Natalens, buen día, y ya sabemos quién es. Sí, se llama Francisco José Gant Pàmpols, será el vicepresidente para la recuperación económica y social de Nueva Creación. Tendrá que diseñar el plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas y va a presidir la comisión interdepartamental, la encargada de coordinar a todo el gobierno valenciano, y tendrá también que desarrollar el plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales. Gant Pàmpols es un militar de una larga trayectoria, está retirado, estuvo destinado en Bétera, en Valencia. Pues luego ampliamos este dato, que volveremos a Valencia para actualizar todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la Dana, pero esta es la noticia a esta hora. Esa vicepresidencia dedicada a la recuperación y a la reconstrucción de Valencia ya tiene quien se ponga al frente, que es el general en la reserva, Francisco Gant Pàmpols. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente estábamos hablando de los datos de la vivienda a partir de ese dato que nos llamaba la atención, y era de cómo se había disparado la compraventa de viviendas en estos últimos meses en un punto que se asemeja mucho. Tendríamos que remontarnos al boom inmobiliario de 2007. No queremos que el problema de la vivienda desaparezca de la agenda. Es verdad que la actualidad nos arrastra constantemente, pero hay que ir recuperando un tema que tiene que ser vital para que los políticos
políticos encuentren una solución para tantos jóvenes y no tan jóvenes que tienen el problema que tienen a la hora, unos de emanciparse y a los otros de encontrar una vivienda digna. Carlos, que habías pedido tú la palabra. Quería comentar lo que decía ahora Elisa, es decir, la política fiscal en la vivienda es como el colesterol, uno bueno y otro malo. Si nosotros hemos probado muchos años el colesterol malo dando bonificaciones fiscales por la compra de vivienda y hemos creado una gran burbuja. Eso fue un error que afortunadamente los últimos gobiernos pues acabaron con esas políticas de deducciones fiscales en el IRPF. Otra cosa es que se replantee, digamos, el impuesto de transmisiones patrimoniales o el IVA, que se podría rebajar, digamos, en algunos segmentos para favorecer a los jóvenes, por ejemplo, la compra de vivienda. Pero el problema de vivienda yo creo que no es un problema fiscal, es fundamentalmente un problema vinculado al suelo. En España hay millones y millones de metros cuadrados que son urbanizables, es decir, que ya cualquiera podría construir encima. ¿Por qué no se construye? Pues porque los ayuntamientos no invierten, porque las comunidades autónomas no invierten, porque el gobierno central no invierte. Es decir, España es de los países de Europa que menos invierte en política de vivienda. Por lo tanto, tenemos suelo que se podría construir. Estamos viendo el caso de Madrid, la Operación Norte, la famosa Operación Chamartín, más de 25 años. Esto es de recibo. La Operación Campamento, más de 25 años. Esto es de recibo. Es decir, que yo creo que los problemas existen, pero tienen solución. Los problemas que hay que poner manos a la obra. Y ahí los ayuntamientos y su política de suelo ¿Pero por qué se tarda tanto, Carlos? Porque la gestión urbanística es demasiado compleja y hay muy poca seguridad jurídica, que decía antes Víctor. Es decir, hay un problema de todo el derecho vinculado a la vivienda, vinculado a la urbanización del terreno, que es extremadamente complejo. Y al final quien lo está sacando adelante es el Tribunal Constitucional con sentencias de comunidades autónomas por temas competenciales. Yo creo que ese es un problema que tiene que plantearse cualquier gobierno, sea de derechas o sea de izquierdas, simplemente de sentido común. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quería decir el tema fiscal, porque, por ejemplo, mi hija mayor vive en el Reino Unido, entonces para los primeros compradores de vivienda por debajo de un umbral, ellos no tienen que pagar ningún tipo de impuesto. Me refiero a ese tipo de medidas fiscales muy orientadas particularmente a la gente joven, primeros compradores, cantidades que yo creo que eso es... Discriminación positiva. Exacto, discriminación positiva, que yo creo que eso se podría, por eso digo que se podría copiar perfectamente, y no estamos hablando de, digamos, de grandes modificaciones fiscales, sino muy orientadas a un segmento de población que evidentemente necesita ayuda. Y lo que dices del suelo, totalmente cierto, lo de la Operación Norte es increíble, son 25 años y sobre todo han sido problemas de todo tipo, jurídicos, competenciales, recursos para arriba. Evidentemente lo que dices es muy cierto, tenemos un montón de suelo en España que no es tan habitual en otros países de Europa y sin embargo por razones regulatorias, competenciales, todo el mundo recurre, cuando es del otro lado recurren todo, al final ese suelo tarda muchísimo en liberarse y en ser urbanizable. O sea, estoy 100% de acuerdo que tenemos un problema regulatorio y competencial muy claro en relación con el suelo. Víctor. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Elisa. Yo creo que hay que hacer medidas fiscales puntuales. Ahora bien, como dice Elisa, medidas fiscales progresivas que ayuden a los más vulnerables o los que más necesitan apoyo, que son los jóvenes. No medidas fiscales regresivas, que es lo que ocurría ahora. Te deducías la vivienda, es decir, quien ganaba mucho dinero y quien compraba una vivienda muy grande se beneficiaba más. Eso es un impuesto al revés. Y esto es lo que hemos estado haciendo durante muchísimos años. En muchísimas cosas. Afortunadamente en la vivienda hemos parado, ¿no? Hemos parado de cavar. Pero seguramente hay que construir otro tipo de cuestiones y en medidas fiscales puntuales pueden ser buenas. Pero también, como comentaba Carlos, estoy muy de acuerdo que tenemos mucho suelo urbanizable. Hay una parálisis. Elisa lo ha mencionado. Si las agencias que actúan a nivel estatal no tienen una dirección pública profesionalizada con unos profesionales que lleven muchos años de acreditada reputación y de acreditada experiencia en el terreno, va a ser muy difícil planificar a largo plazo. Algunos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, sí que llevan tienes algunos organismos, algunos observatorios externos que sí que están en manos de estas personas, pero es algo muy puntual, de administraciones muy concretas, y falta a nivel español esta visión, esta planificación. Y luego, por último, Carlos ha dicho una cosa muy importante. La vivienda es un ejemplo, también como la crisis de Valencia, aunque sea extremo, de cogobernanza y los problemas de cogobernanza cuando tienes ayuntamientos que hacen unos determinados planes de urbanización, tienes las comunidades autónomas que los apruebas, tienes al Estado, tienes muchas administraciones. ¿Y quién resuelve estas competencias? El Tribunal Constitucional, en lugar de que son los jueces, que con todo el respeto, pero no son expertos. Estas cuestiones deberían ser tratadas, estas cuestiones de gobernanza, por los órganos políticos adecuados, es decir, un Senado transformado en un órgano de discusión territorial, por ejemplo, o lo más lógico y normal sería tener algún tipo de agencia pública a nivel estatal que actúe
para trazar estos planes al que luego las distintas administraciones, la Administración General del Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas pudieran intervenir, ¿no? Pero la sensación que tenemos aquí, también un poco como en Valencia, es que no hay nadie al mando. Abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Vamos con lo que pasó ayer hasta bien entrada la noche, pasada la medianoche, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, porque fue una negociación política con la reforma fiscal que pide Europa y de la que dependen más de 7.000 millones de fondos comunitarios. Sobre la mesa, algunos impuestos, como el de sociedades, el impuesto extraordinario a la banca, las energéticas, y en la negociación, bueno, los socios de investidura del gobierno, que como ustedes saben, hay de todos los colores y cada uno con su circunstancia. Así que vamos primero a explicar, porque nos ha costado, hemos estado toda la madrugada intentando entender exactamente qué es lo que pasó ayer, ya después lo escucharán, tenían dificultades los propios asistentes a esa comisión para saber qué temas se estaba abordando y qué se estaba votando. Nos ha costado muchísimo a nosotros esta madrugada, hasta que ha amanecido y ha aparecido Jordi Fàbrega. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. A ver, primero, Jordi, ¿qué contiene exactamente el texto que se aprobó ayer? Pues lo que ha salido de esa caótica Comisión de Hacienda es la creación de un impuesto para garantizar que las empresas multinacionales que operan en España paguen en impuestos como mínimo el 15% de sus beneficios, cumpliendo los compromisos internacionales que había adquirido España también con la Comisión Europea. Y en esa ley se ha incorporado durante la Comisión de Hacienda una subida del IRPF a las rentas del capital que supere los 300.000 euros y también se han incluido algunas enmiendas para luchar contra el fraude en el IVA en las gasolineras. Eso es lo que se ha incluido en esa ley, de la que se han caído muchas enmiendas que aumentaban impuestos al diésel, a las SOCIMIS y también a la sanidad privada, y de las que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Vamos a ir por partes, vamos a ir por uno de los impuestos más discutidos, el impuesto a la banca. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con el impuesto a la banca? Bueno, primero hay que explicar que el PSOE había anunciado un acuerdo hace unas semanas para incluir en esta ley que se votaba ayer la continuidad del impuesto a la banca durante 3 años con algunos cambios. Esa enmienda, con esta propuesta, se votó ayer en la Comisión de Hacienda y se rechazó. Hubo empate en la votación, pero al final, por voto ponderado, se rechazó con la abstención de Esquerra, de Bildu y del BNG. ¿Quiere decir esto que el impuesto desaparece? Pues no del todo. Porque al final de la comisión, para salvar el contenido de la ley, el gobierno pactó con estos 3 grupos, con Esquerra, con Bildu y con BNG, mantener el impuesto a la banca, destinando su recaudación a las comunidades autónomas. Para ello, el Pleno del Congreso tendrá que volver a votar mañana la continuidad de este impuesto. El jueves, que ya no sé, con tantas horas de comisión, ya no sé ni en qué día estamos. El jueves es cuando el Pleno del Congreso tiene que votar primero el contenido de la ley que hemos explicado, y tendrá que votar también la continuidad de este impuesto a la banca. Ahí veremos si hay en el Pleno hay apoyos o no suficientes para mantenerlos. Irá justo como vimos ayer en esta Comisión de Hacienda, donde inicialmente se había rechazado la continuidad de este tributo. Y el otro de los impuestos protagonistas, también polémico y muy discutido, el de las energéticas. ¿Este en qué situación queda? Bueno, este impuesto a las energéticas no formó parte de los contenidos de la ley que se votaban ayer, aunque había algunas enmiendas para mantenerlo. No formaba parte de la ley, pero sí forma parte de las negociaciones y del pacto entre el gobierno y los grupos de izquierda, que ha permitido que, al menos en la Comisión de Hacienda, esta reforma fiscal saliera adelante. ¿Qué se ha pactado? Se ha pactado aprobar en las próximas semanas un decreto ley para mantener el impuesto a las energéticas un año más. Un decreto que aprobará el Gobierno y que luego también se tendrá que votar en el Congreso, en otra votación que no está nada claro que salga adelante, porque Junts había rechazado inicialmente la continuidad de este gravamen. De momento, Hacienda dice en un comunicado que mantiene su acuerdo con este grupo catalán para no gravar a las empresas energéticas que hagan inversiones para la descarbonización. Así que habrá que ver en qué se concreta en el decreto la continuidad del impuesto, y sobre todo si luego, cuando llegue al Congreso, hay suficientes apoyos para mantenerlo. Hay que recordar que estamos hablando, entre los dos impuestos, entre el impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas, de casi 3.000 millones de
ingresos al año. Así que hay de momento 2 puntos de partido aún por jugar. Mañana en el Pleno para el paquete fiscal y el impuesto a la banca, y otro en unas semanas sobre el impuesto a las energéticas. Jordi, gracias. Hasta luego. Esto es lo económico, ¿eh? Esto es la explicación de lo que salió ayer, tarde, muy tarde, pero lo que salió de esa comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. En lo político, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. En lo político, la propia votación, y ahora lo van a escuchar, mostraba el desconcierto, el caos que había en esa comisión, el desconcierto de los diputados sobre lo que se votaba en cada momento, qué es lo que tenían que votar. Es que ahora, ¿se vuelven a votar o no se vuelven a votar? Pero entonces, ¿qué va a pleno, qué va al próximo pleno? A cada comissió s'agafa un criteri diferent. Esto se ha convertido ni en un pacto, ni en una reforma fiscal, ni en un paquete fiscal. Se ha convertido en un galimatías fiscal. Un galimatías fiscal, un caos, que al final, Josué, lo que deja en evidencia es la fragilidad de este gobierno en la relación con sus socios parlamentarios. Sí, Ángels, mira que llevo años cubriendo información parlamentaria, he visto votaciones de todos los colores, pero lo de ayer por la noche se lleva a la palma. Podemos poner el adjetivo que queramos, esperpéntico, delirante, da igual, todos se quedan cortos. Y eso, como te decía Jordi Fábrega hace un minuto, que la comisión empezó como se esperaba. Poco a poco, una a una, las iniciativas que planteaban los socios de gobierno iban cayendo en el trámite parlamentario. Por ejemplo, el impuesto a las energéticas que Bildu defendía en boca de Óscar Matute. Euskal Herria Bildu no ha hecho, no hace y no hará política al dictado de los intereses del presidente Repsol, Josu Jon Imaz, o del presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán. El impuesto a la banca, pactado con el PNV, también decaía, e incluso empezábamos a escuchar las advertencias de Junts. Decía esto: Junts no formem part de cap bloc, no tenim cap acord d'estabilitat amb el govern i no votem segons el que convingui a cadascú, sinó només allò que convé a Catalunya i als seus ciutadans. Decía José María Cruzet que no están para sustentar ningún gobierno, y fue en ese momento cuando el gobierno quiso minimizar daños, quiso aprobar solamente esa directiva europea, el impuesto para multinacionales del 15%, mirando a quién, al Partido Popular, que el jueves dijo que apoyaría este impuesto. ¿Qué pasó? Que el Partido Popular se dio cuenta de que en esa tramitación habían metido una subida de IRPF para rentas superiores a 300.000 euros y el PP dijo que por ahí no pasaba. Entonces, en ese momento, el gobierno estaba en un callejón sin salida. Eran en torno a las 8:30 de la tarde y la comisión se suspendía y empezaba la fiesta. Había llamadas de Rafael Simancas, encuentros con los socios, hasta que en torno a las 11 de la noche Esquerra, Bildu y BNG anunciaban un acuerdo con el gobierno para, a cambio de apoyar este impuesto para las multinacionales que nos exige Europa, el gobierno se comprometía a extender este impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca. Aún así, hasta las 12:30 de la noche no se reanudaba la comisión y no se votaba. Salíamos del Congreso en torno a la 1 de la madrugada. En cualquier caso, Ángels, todo esto es un brindis al sol, porque como estabais comentando, el próximo jueves se va a votar en el Pleno del Congreso de los Diputados este impuesto que Europa nos exige a las multinacionales. No está nada claro que vaya a salir. Anoche ya Podemos dijo que no contaba con su apoyo, y tampoco está nada claro que vaya a salir este decreto para extender los impuestos energéticos y a la banca en un plazo máximo de 30 días, porque como decíais, ni Podemos, pero tampoco ni Junts ni PNV garantizan su apoyo. En la práctica, Ángels, lo que anoche vimos de forma surrealista es la debilidad parlamentaria que sustenta actualmente al gobierno. Josu, gracias. A vosotros. Y eso teniendo en cuenta que la siguiente parada van a ser los presupuestos. Víctor, decía ahora Josu, lo que evidencia más allá de lo que se sacó adelante, teniendo en cuenta que todo tiene que pasar por esa votación el jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, pero evidencia la fragilidad sobre la que se mantiene este gobierno. Absoluta, ¿no? Los problemas de la legislatura quedaron al descubierto. Estaba previsto el problema desde el día 1, ¿no? Es incompatible el apoyo de un partido muy de izquierdas como Bildu con otro muy de derechas como Junts, y el gobierno tiene que interiorizarlo. Los asesores de Moncloa, además de las encuestas, pueden releer los evangelios donde dice aquello de nadie puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Pues no sé quién es Dios ni el dinero, pero claramente uno u otro lo son, o Bildu o Junts, ¿no? Y este problema ha ido a más con la creciente divergencia
convergencia entre Esquerra Republicana y Junts. Hasta hace muy poco, pues Junts estaba en el monte y Esquerra Republicana estaba en la Generalitat, con lo cual pues era un poco pues más pactable, ¿no? Pero ahora los dos están en el monte o como mínimo en el desierto reflexionando y van seguramente a hacer demandas mucho más duras al gobierno. Entonces yo creo que cualquier acuerdo que pueda alcanzar con los socios de investidura el Partido Socialista va a chocar con el otro muro del Congreso, que es ese muro formado crecientemente por Junts, por el PP y por Vox en asuntos económicos, y que va a ser tan importante o más como el muro de la investidura entre PSOE y sus socios frente a PP y Vox, ¿no? Y luego hay otro problema también imprevisto, que es que, bueno, ahora tiene que negociar también con los diputados de Podemos. Sus 4 votos son cada vez más imprescindibles para la mayoría del gobierno, con lo cual se le hace muy complicado. ¿Cómo aborda el gobierno esta doble incapacidad o triple incapacidad? Pues con trucos. Sus detractores hablan de secuestros sin capucha, como ayer en la comisión, o de enmiendas intrusas, y sus acólitos dirán pues que se saca un conejo de la chistera siempre Sánchez o Montero, ¿no? Con golpes de originalidad. Ayer intentó aprovechar el propio fracaso del gobierno, porque recordemos que la Comisión Europea te va a llevar al Tribunal de Luxemburgo si no has traspuesto una directiva europea sobre el tipo mínimo del 15%, entonces lo conviertes en una oportunidad, algo que suele hacer mucho el gobierno de Sánchez, para tratar de forjar un acuerdo y meter otras medidas fiscales que a mí me gustan mucho, algunas de las pactadas con Sumar, pero que seguramente no tocaban ayer, ¿no? Y esto pues no acabó de funcionar. Y luego a medianoche, ayer o en esa noche tan larga, se sacó otro conejo o un conejillo, en este caso, realmente un animalito muy esmirriado. Un hámster, ahí se sacó un hámster efectivamente, Ángels, intenta con esta idea de alargar el impuesto energético un año más para que lo apoyen los socios de izquierdas y para que Junts lo apoye, buscar esta triquiñuela de que no vas a gravar a las empresas energéticas comprometidas con la descarbonización. Esto es muy difícil de sostener. Y yo creo que lo de ayer fue penoso, pero simplemente es un preludio, una miniatura de lo que podemos ver este jueves y desde luego en la negociación eventual de los presupuestos, ¿no? Que puede ser un galimatías. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una pausa y si no os interrumpo cuando empecéis con la argumentación tanto Elisa como Carlos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Estábamos en el análisis, Carlos, de lo que sucedió ayer en esa comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que se evidenció, yo creo que de la manera más gráfica en todo lo que llevamos de legislatura, esas dificultades que tiene el Gobierno para sacar adelante ciertas reformas, ciertas iniciativas, por la fragilidad de los apoyos, porque decía antes una cosa, Víctor, claro, meter en el mismo grupo a los de izquierdas con a los de muy de derechas, como puede ser Junts, pero yo voy a introduzco un elemento más, que es la guerra que tienen Junts y Esquerra Republicana, que eso también contribuye a que cada uno quiera marcar el perfil propio en todas y cada una de las negociaciones. Y añadiría, y Sumar y Podemos también por ejemplo. Tiene su batalla. Hace pocas semanas recordaréis que el canciller Olaf Scholz lo que hizo fue destituir al ministro de Economía porque no estaba de acuerdo en sus políticas. Y lo que ha hecho el canciller alemán es convocar para el día 16 de diciembre una moción de confianza. ¿Por qué él elige una moción de confianza? Porque es una figura constitucional como existe en España. Y Alemania, como España, son democracias parlamentarias. Y por lo tanto, lo que tú tienes, cuando tú tienes dificultades para sacar adelante la legislatura, tienes que someterte a una moción de confianza. Y yo creo que ese es el momento ahora mismo del Gobierno, precisamente para reforzar su posición. Si tiene mayoría para seguir gobernando o no tiene mayoría para seguir gobernando. Y yo creo que no solamente le corresponde al Gobierno tener esa altura de Estado, de utilizar una figura constitucional, como se utilizó la moción de censura, que es una figura constitucional perfectamente legítima. Porque los partidos de la oposición, los partidos que ahora aparecen de la oposición, pero que están en la mayoría parlamentaria del Gobierno, deben decidir si van a seguir apoyando o no van a decidir al Gobierno. Es decir, porque es que es muy fácil hacer demagogia en la Comisión de Hacienda diciendo que 3 años o subir el impuesto de carburantes o subir cualquier impuesto. Eso es muy fácil. Luego tú tienes que comprometerte con el Gobierno de la Nación como te comprometiste hace un año. Y yo creo que sería muy bueno una moción de confianza precisamente para reforzar
para ver si el gobierno tiene suficiente mayoría y que los partidos que le apoyaron hace un año para sacar adelante la investidura digan perfectamente si están dispuestos a continuar. Si no están dispuestos a continuar, el país no se merece este espectáculo esperpéntico como el de ayer. Elisa. Sí, no, yo creo que, bueno, lo habéis dicho, ¿no? O sea, la realidad es que lo que tiene el gobierno es lo que yo llamo una coalición negativa, es decir, es una coalición para que no gobiernen otros. Entonces, a partir de ahí, claro, es dificilísimo tener políticas, digamos, o fiscales o lo que sea, ¿no? Y esto, como bien decís, se pone de manifiesto, continuamente, pero quizá es más llamativo cuando se pone manifiesto en relación con cuestiones esenciales, como pueden ser las fiscales o como pueden ser ahora los presupuestos, y además en comisiones que en principio son técnicas, ¿no? Yo agradezco mucho la explicación que habéis dado, porque es que, bueno, también lo habéis dicho, es que los propios diputados no sabían que estaban votando, ¿no? Y esto realmente es muy grave, máxime cuando hablamos de una comisión de Hacienda de cuestiones muy técnicas. Por tanto, el problema de base es ese. Usted no tiene un pacto de legislatura, nunca lo tuvo. Yo, en ese sentido, creo, nos podemos meter mucho con Junts y me parece bien, pero fueron muy claros. No, y además lo ha dejado claro desde el principio. Hoy mismo, que tú decías lo de la moción de confianza, que digan si se quieren comprometer hoy mismo. Hemos escuchado ayer como decía que no. Nosotros no tenemos nada que ver con la estabilidad de este gobierno. Claro, quiero decir que tú te puedes engañar lo que quieras, y yo comprendo que el gobierno intente esto vestirlo como pueda, pero la realidad es que no tienes un pacto de legislatura, nunca lo has tenido, y los señores que se supone que te han apoyado te lo dicen todos los días. Por eso yo lo de la moción de confianza, bueno, puedes escenificarlo, pero te lo están diciendo todos los días, y creo que eso es importante. Sobre todo es importante porque no eres capaz de sacar políticas, digamos, con una cierta visión de medio plazo y tal, sencillamente porque no tienes un acuerdo de legislatura. Otra cosa, y además también me parece importante incidir, otra cosa es la habilidad que pueda tener el gobierno, o que ha tenido hasta ahora, como ha dicho Víctor de forma muy gráfica, de sacarse conejos de la chistera, pero claro, llega un momento que hasta los conejos de la chistera se te acaban, porque claro, ¿cómo vas a poner de acuerdo a gente que tiene absolutamente ideologías, intereses contrapuestos y que además te está diciendo que no está para apoyarte en una legislatura? Es que esto no es posible, puedes inventarte lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que lo de anoche sencillamente pone negro sobre blanco de una forma, como bien decís, muy esperpéntica y muy clara, qué es lo que hay, que es que este gobierno no tiene una mayoría de legislatura. Te pongas como te pongas y cuentes lo que quieras. Carlos, ¿qué ibas a decir algo? No, decía que la política es precisamente llegar a acuerdos entre posiciones antagónicas. Eso es la política. Sin duda. Claro, pero tú tienes la parte, digamos, que apoya al gobierno tiene que definirse exactamente si está dispuesto a continuar con la investidura o no. Claro, Carlos. Quiere decir, pero hay que ponerles en esa tesis, porque lo más fácil es llegar a una comisión de Hacienda y decir, pues en vez de 300.000, a partir de 200.000 vamos a bajar el umbral y van a pagar, en vez del 45% de impuestos sobre la renta, van a pagar el 63%. Si eso es muy fácil, lo que tienes que comprometerte con el gobierno. Pero es que te están diciendo que no se quieren comprometer. Entonces yo lo que veo de lo que ponerlos tú dices, ante el espejo. Bueno, puede ser, no me parece mal, pero decir que lo que sí que me parece injusto, en el sentido de que nos lo han dicho varias veces, es que no hay ese compromiso de legislatura. Entonces tú puedes escuchar otra cosa, pero es que te lo han dicho. Entonces, claro, intentar forzar eso, bien, lo puedes intentar, pero nadie te ha engañado, vamos a decirlo así. Nadie te ha engañado porque desde el día 1 te han dicho esto no es un compromiso de legislatura, creo. Víctor. Sí, yo creo que es una responsabilidad compartida entre el PSOE, que tiene más, obviamente, pero también el Partido Popular tiene una cuota de responsabilidad aquí. Yo tengo una hipótesis, es que muchos dirigentes socialistas y populares también son personas y también desearían llegar a acuerdos para atender por las necesidades que tiene España, de Valencia a la necesidad imperiosa de tener unos presupuestos este año y superar este bloqueo sistemático en el Parlamento y este chantaje esporádico o puntual y en algunos casos muy prolongado en el tiempo de las minorías nacionalistas, que son pues evidentemente muy legítimas, pero muy particularistas en sus demandas. Sin embargo, el Partido Popular y el PSOE están atrapados en lo que los economistas denominarían un equilibrio de Nash subóptimo, es decir, una solución que no gusta del todo, pero como no te fías del otro es preferible a darle la mano, ¿no? Y entonces yo entiendo que el Partido Popular critique al gobierno, creo que se pasa con descalificaciones, por ejemplo, en estas cuestiones hablando de gobierno bananero, y yo creo que deberían reemplazarlas con una oferta de pacto explícito. Ya sé que es esto soñar, pero creo que un poco la paradoja de esta legislatura todavía más manifiesta tras la tragedia de Valencia es que nunca ha habido tanta necesidad de pacto entre el Partido Popular y el PSOE y además demoscópicamente los dos partidos están en máximos históricos, tienen muchísimo apoyo social en comparación
con el apoyo que han tenido a lo largo de la historia de la democracia en España, y todavía mucho más si nos comparamos con los partidos equivalentes en otros países europeos. Y sin embargo, la paradoja es que, resultando más necesaria y más conveniente que nunca este pacto, cada vez es más improbable un gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque han entrado en una espiral de ataques que yo creo que es casi absolutamente irracional, que perjudica al Partido Socialista, también perjudica al Partido Popular, porque yo creo que Feijóo y sus colaboradores más estrechos se les da mejor por naturaleza el pacto que la confrontación. Yo creo que Feijóo le iba mejor reunirse con el lehendakari vasco cuando era presidente de Galicia, etcétera, que no está en su naturaleza, a diferencia de, por ejemplo, Ayuso o Miguel Ángel Rodríguez, que les gusta mucho más la confrontación. Pero se le ve muy cómodo ahora se le ve muy cómodo en este papel ahora, Víctor. Yo creo que está incómodo. ¿Tú crees que está incómodo? Yo creo que está incómodo, pero al mismo tiempo lo está haciendo, por eso que te estaba comentando antes, porque ha entrado en una espiral de ataques y evidentemente ha comprado completamente esta estrategia, pero yo creo que no va en su naturaleza. No voy a hacer comparaciones, pero es como decir que Guardiola juega al catenacho. ¿Lo puede hacer? Sí, pero yo creo que no está cómodo. Elisa y Cedric. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con Víctor, pero me temo que no... O sea, tienes toda la razón, pero no sé si ya es posible, sobre todo por lo que tú has dicho. Es una espiral que lo que sobre todo genera es una desconfianza tremenda, ¿no? Entonces lo hemos visto, si desgraciadamente lo hemos visto con la tragedia de Valencia, ¿cómo no lo vamos a ver ahora con los impuestos, que es una cuestión, si quieres, muy relevante, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, siendo totalmente cierto lo que dices, yo creo que ahora mismo no es posible, sencillamente por esa espiral de confrontación y también de desconfianza que se genera, lógicamente, y que hace que tú no te fíes, ¿no? Entonces dices, bueno, es que me van a engañar, digo, por un lado y por otro, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que lo de la Dana lo ha puesto también muy claro. Vamos precisamente a eso, vamos a las consecuencias de la Dana, las consecuencias políticas. Primero, la ampliación de algo que les hemos contado a las 9 de la mañana, que es el nombramiento. Lo anunció en su comparecencia ante les Corts el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la creación de esa vicepresidencia del gobierno de la Generalitat para dedicarse a la reconstrucción y a la recuperación económica. Y decíamos, Valencia, Ana Talens, hola de nuevo. Hola de nuevo. Que ya tiene quien la ocupe, ya tiene quien se va a poner al frente, que es el teniente general retirado Francisco Gant Pampols. Sí, tiene 66 años y será el vicepresidente para la recuperación económica y social de Nueva Creación. Como dices, lo anunció el presidente Mazón el viernes en el pleno de les Corts. Tendrá que diseñar ese plan y coordinar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas, y va a presidir también una comisión interdepartamental encargada de coordinar a todo el gobierno valenciano en las actuaciones que haya que llevar a cabo. Y tendrá que desarrollar, Ángels, el plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales que supongan riesgos para la población, y para ello la Generalitat tiene que abordar un análisis pormenorizado de las infraestructuras relacionadas con la prevención. Un militar, pues, al frente de la reconstrucción de la Valencia damnificada por la Dana. Claro, nos hemos preguntado, Javier Bañuelos, buenos días. Hola, Ángels, ¿qué tal? Nos hemos preguntado quién es este teniente general en la reserva. Bueno, pues Ángels es sin duda un perfil muy cualificado. De hecho, ya asumió un rol similar en la reconstrucción de Afganistán tras la guerra, donde se encargó de la coordinación de la seguridad de las acciones civiles de aquella reconstrucción. Es un teniente general que ha asumido todo tipo de tareas en misiones en el exterior, entre ellas Bosnia-Herzegovina. También asumió un papel importante aquí en España, ostentó el mando del cuartel general de alta disponibilidad en Vétera. Hemos hablado, Ángels, con compañeros de promoción, otros generales que le conocen muy bien, le definen como un auténtico líder, con un carácter y una mentalidad, nos dicen, muy innovador, que siempre se ha caracterizado por sus buenas relaciones con la sociedad civil. Y de hecho, Ángels también ha sido analista aquí en ASER sobre la guerra en Ucrania, también en Oriente Medio, en septiembre, sin ir más lejos. Le escuchamos aquí en ASER analizando, por ejemplo, la invasión israelí sobre Gaza. Israel, en primer término, pretende que la población gazatí esté al sur del río Gaza, de Wadi Gaza, que es una zona donde hay muy poca edificación y que es fácilmente controlable. El currículum, Ángel, del teniente general Gant Pampols es muy extenso, incluso llegó a ser director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y solo un detalle más, nos acaba de confirmar también Mariela Rubio, que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba al tanto de este nombramiento. Gracias, Bañuelos. Un abrazo. Es verdad que desde ayer estábamos comentando que cualquier cambio que se fuera a producir en el gobierno de la Generalitat Valenciana estaba bajo la supervisión de la calle Génova, bajo la supervisión de Alberto Núñez Feijóo. Es el segundo que se produce después del anuncio que hizo en la comparecencia del viernes Carlos Mazón, porque ayer, Ana, fue el turno de la consejera de Industria. Sí, Carlos Mazón la cesaba ayer a Nuria Montes. Apenas unos días después de la Dana les dijo a los familiares de las víctimas que no acudieran a la morgue de Feria Valencia porque no
no se les iba a permitir el acceso y que tenían que esperar a la llamada del juzgado. Unas desafortunadas declaraciones por las que luego tuvo que pedir disculpas. Ayer Mazón la destituía, incorporaba en su lugar a Marian Cano, la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado, que ocupó un puesto en la candidatura popular en las europeas, pero sin posibilidades de salida, de hecho no salió, y también es la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana CEP en Alicante. Este cambio ayer lunes, Sánchez, se sumaba al del domingo por la noche, con una nota de prensa en la que se daba cuenta del relevo en la portavocía del Consell, quitaba a Ruth Merino, la consellera de Hacienda, la sustituía a Mazón por Susana Camarero, que venía ejerciendo ya de facto. Ayer daba su primera rueda de prensa oficial, en la que reveló que mantiene sus competencias como consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y falta, Ángels, conocer qué pasa con la consellera de Interior, Salomé Pradas, porque Mazón también anunció una nueva consellería de Emergencias e Interior. Falta todavía por saber qué pasó en todo ese tiempo que el presidente de la Generalitat Valenciana no se incorporó a la reunión de la emergencia, no se incorporó al CECOPI hasta las 7:30 de la tarde. Recuerden que desde que pasó la Dana, desde el primer momento, el presidente de la Generalitat Valenciana ha ido cambiando de versiones sobre el por qué él no estaba allí, ha ido explicando diferentes motivos. Al final ha habido consenso que parece, él dice que estaba en una comida, pero cuando se le piden más pruebas tampoco las da. Y hay una cosa que se ha dicho desde su equipo, no, pero él, a pesar de que no estuviera ahí personalmente, sí tenía contacto con todos los alcaldes afectados por la riada. Pero el hecho, Ana, es que vosotros habéis preguntado, por favor, ¿nos pueden decir con cuántos alcaldes habló el presidente de la Generalitat durante la emergencia? Y no tenéis respuesta. No, Carlos Mazón sigue sin precisar con cuántos alcaldes y alcaldesas habló el día 29 de octubre. Preguntada por este asunto, Presidencia de la Generalitat de momento no nos dice ni el número de llamadas que realizó durante esas horas ni quiénes eran los interlocutores, los destinatarios. Y esto es destacable porque tanto el presidente de la Generalitat como la vicepresidenta Camarero han insistido en las últimas horas en que fueron varias esas llamadas que el propio Mazón realizó durante el estallido de la emergencia, y lo han hecho para tratar de demostrar que el jefe del Consell estuvo operativo en todo momento. Por contraste, sí que han trascendido las llamadas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Fuentes consultadas por esta emisora, por la SER, indican que habló con 25 alcaldesas y alcaldes de la provincia de Valencia. Entre ellos, el alcalde de Gavarda, que es el presidente de la Diputación, el popular Vicent Monpo. Pues Ana, muchísimas gracias. De nada. Y a todo esto el Partido Popular, ya saben que desde el primer momento está intentando desviar el foco que está situado sobre Mazón para colocarlo sobre Teresa Rivera, y sigue desde el primer momento maniobrando para que no sea elegida vicepresidenta de la Comisión Europea. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Se da el caso de que Pedro Sánchez está en la reunión del G20 en Río de Janeiro. Ahí está con Ursula von der Leyen y ahí está viendo encuentros más informales que otra cosa, pero sí está viendo algún tipo de conversación entre ellos para intentar desatascar esta situación. Sí, conversaciones dentro de otra negociación al límite. Está acogido de la puerta de embarque, ha saltado de Bruselas a Río de Janeiro, aprovechando que el G20 pasa por Brasil. Los líderes europeos están pasando del teléfono al cara a cara. Conversaciones a todo trapo para tratar de amarrar ese gobierno europeo. Dentro de esos encuentros, de esas llamadas, muy activo, como decías, el presidente Pedro Sánchez, también su gobierno, que están, según dicen en Moncloa, trabajando, hablando, empujando para que la Comisión salga adelante en los términos que estaban inicialmente previstos. Eso significa que Teresa Rivera siga dentro, pero como contrapartida todo apunta que también se queda el candidato de Meloni, Rafael Fitto. Moncloa le ha confirmado a EFE en Brasil que Pedro Sánchez y la líder de la Comisión Europea ya han hablado, y lo que no sabemos es si van a terminar viéndose específicamente para tratar de desbloquear la situación provocada en buena parte por la guerra española de Gobierno y PP. A pesar de las presiones de los de Feijóo, que van a seguir con su pulso hasta el final, en Moncloa creen que finalmente Rivera se va a hacer con esa cartera europea de vicepresidenta para la transición limpia, justa y competitiva. Aunque esa victoria tendría un precio, los socialistas se verían obligados a tragarse el sapo de dar el ok también a los comisarios de los ultras. En cualquier caso, desde Transición Ecológica nos dicen que la Unión no puede permitirse una mirada miope porque está en juego una Europa fuerte en un contexto muy peligroso para sus intereses. Todo sea por tener un gobierno comunitario sólido y por tenerlo en los tiempos que quiere von der Leyen, esto es, antes de diciembre. David, gracias. Gracias. Y una última cuestión relacionada con todo esto. Yo les decía antes que el Partido Popular quiere levantar el foco de Mazón y colocarlo, bueno, lo viene colocando desde el principio sobre Teresa Rivera, pero es verdad que poco a poco también el Partido Popular va apretando a Mazón en la asunción de responsabilidades. Y si no, escuchen estas palabras de Alberto Núñez Feijóo. Los integrantes de la Generalitat y su presidente, tenéis que seguir dando la cara,
dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Pues estas son las palabras de Feijóo, en clara referencia a la asunción de responsabilidades y esa necesidad de recuperar la confianza con los ciudadanos, palabras evidentemente que iban destinadas a Carlos Mazón. Y de todas formas, Carlos, en esa asunción de responsabilidades hay una cosa que es evidente, es decir, la responsabilidad de no estar presente durante la emergencia, esa es única y exclusivamente de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat Valenciana. Eso está fuera de toda duda, que decir, el sistema constitucional español nos hemos dado un sistema descentralizado en lo que el representante del Estado en las comunidades autónomas es el presidente de la comunidad autónoma y por lo tanto es el máximo responsable en una circunstancia como esa. La verdad que yo no entiendo muy bien el por qué algo que oculta, y además es legítimo preguntarse eso, ¿qué oculta el presidente Mazón no dando transparencia a su agenda en el fatídico día 29? Es decir, me parece que eso es el ABC de cualquier político. Es decir, no puedes pedir responsabilidad al gobierno central cuando tú mismo en tu propio gobierno ocultas algo tan sencillo como es una agenda que debe ser pública porque eres el presidente. Y has mentido, porque ha sido cambiado la versión de lo que pasó en esas horas. Por supuesto, porque además lo que genera es un sistema de sospechas que es muy malo en un sistema descentralizado. Es decir, ahora cuando hablábamos de que hemos conocido hace pocos minutos el nombre del teniente general Gant, que va, digamos, a liderar la reconstrucción, cada uno se pregunta qué capacidad tiene de liderar una reconstrucción cuando no llegas a, cuando hay un clima político tóxico para resolver los problemas. Es decir, porque hay que recordar que estamos en un estado multinivel donde hay una administración local que tiene competencias, donde hay una administración autonómica que tiene competencias y, por supuesto, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar es una competencia de la Administración Central del Estado. Es decir, tienes que llegar a un consenso. Por lo tanto, para llegar a ese consenso, necesariamente, de manera previa, tienes que crear un clima de entendimiento. Y no se puede crear un clima de entendimiento cuando estás ocultando algo tan básico como es tu agenda pública. Elisa. Sí, no, hombre, yo es que creo que la responsabilidad política de Mazón es tan clamorosa que discutirla es un poco clamorosa por todo, no solo por el obvio desastre de la gestión, sino también, como decís, es que, oiga, explíqueme usted qué hacía, dónde estaba. Ha cambiado, tú dices mentir, me parece bien, mentir, cambiar de historia, me da exactamente igual y sobre todo, como también decís, toda opacidad, todo cambio de argumento, eso sí que genera sospecha y desconfianza al máximo. Es decir, si quieres ganarte la confianza, lo primero, hombre, legítimamente, vamos a ver, si quieres ganarte la confianza de la ciudadanía, lo primero es explicar que a lo mejor si sale y dice, mire, no me di cuenta de que era tan importante, estaba no sé dónde, la verdad es que reaccioné tarde, a lo mejor la gente con todo, pero es que además no tiene tanta desconfianza, porque dice, bueno, lo has reconocido. Hay dos cosas. Lo que nos contaban ahora nuestros compañeros de Valencia, cuando se le pregunta, no, yo aunque no estaba allí, estaba al tanto porque estuve hablando con todos los alcaldes. No somos capaces de que se nos responda a cuántos alcaldes. Pero hay otra cosa que me estaba contando ahora Campos. Campos ha intentado que la consejera responsable de la emergencia, que será la siguiente en caer de este gobierno, la que descubrió la misma tarde de la emergencia que había un sistema por el que se puede avisar a los ciudadanos de que hay una emergencia, nunca ha respondido a la pregunta de, durante esa ausencia del presidente de la Generalitat, pero que él dice que estaban contando, ¿cuántas veces usted como consejera de la emergencia habló con el presidente de la Generalitat? Esta pregunta tampoco tiene respuesta. No tiene respuesta porque probablemente la contestación es ninguna. Entonces, a partir de ahí... Pero bueno, dicho eso, por eso digo que a mí discutir la responsabilidad política de este señor es evidente, clamorosa, y otra cosa es cuando su partido decidirá exigírsela o no, que entiendo que serán razones de estrategia, de conveniencia, bla, bla, bla. Eso ya no entro, pero efectivamente todo lo que pasó el día 29 es motivo más que suficiente para irse a su casa. Y luego, insisto, la confianza se recupera básicamente cuando no mientes a la ciudadanía, cuando no cambias de discurso, cuando no engañas. A partir de ahí, pues es difícil recuperar nada. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo con lo que comentabas. Yo creo que Mazón tiene 3 razones para dimitir. Lo primero es que lo hizo mal el día fatídico, fue un error inconsciente o una indolencia manifiesta, utilizando la terminología que utilizó ayer Feijóo, pero es un error que debería implicar su dimisión y punto. Segundo lugar, no ha dicho la verdad, y en política las mentiras, las medioverdades para encubrir un error son peores que el propio error mismo. En tanto, es un doble motivo para dimitir, pero es que estos dos motivos yo creo que palidecen
suceden ante el tercer motivo, es que no puede estar al frente de la gestión de la mayor tragedia nacional del año, es una persona que no está 100% preocupada y obsesionada con la gestión, sino más bien preocupada con salvarse a sí mismo, ¿no? Los cambios que ha hecho hasta ahora han sido cosméticos más que sustantivos y parecen obedecer a la estrategia de enrocarse con un núcleo duro más que a la estrategia adecuada, que sería admitir los errores y hacer propósito de enmienda con un cambio radical. Y entonces esto no sé si se debe a que, en primer lugar, como se comenta, muy poca gente cualificada quiere trabajar con Mazón, o en segundo lugar porque Mazón es consciente de que ningún cambio sustantivo va a alterar lo esencial para los valencianos, y que es que, de nuevo utilizando el lenguaje de Feijóo, lo único que reconforta parcialmente o reconfortaría parcialmente a los valencianos sería seguramente su marcha. Ninguna de estas dos hipótesis habla muy bien de Mazón. Yo no llego a tanto con mucha gente que lo da por muerto políticamente o como un espectro político, pero sí que evidentemente cada vez se parece más a un zombie en términos políticos. Y Feijóo, por una parte, ayer me gustó un poco porque habló un poco con estas palabras que a mí me gustan, un poco como el emperador Marco Aurelio, con sabiduría. Los errores humanos se pueden perdonar, la indolencia manifiesta jamás se exculpa, hay que tener la humildad de reconocer errores, la voluntad de enmendarlo, en fin, hablando de la crítica y la autocrítica. Eso por una parte me gustó, pero por otra parte Feijóo yo creo que en el fondo se está quemando si sigue a Mazón. Y yo creo que desde el principio de Feijóo, desde las elecciones autonómicas del año pasado, Mazón ha sido la piedra en el zapato de Feijóo, porque bueno, fue el pacto entre Mazón y Vox el que precipitó la caída del Partido Popular en las encuestas y quizás haber perdido las elecciones, y sin embargo sigue sin distanciarse de Mazón, que cada vez más Mazón pues recuerda un poco a Biden hace unos meses, ¿no? Por el bien a largo plazo de sus votantes y de su propio partido necesitaría dar un paso al lado, porque sus capacidades parecen estar comprometidas, ¿no? Por motivos muy distintos, ¿no? Pero todo el mundo, incluso de gente de su partido, considera que no tiene las capacidades adecuadas, y eso es muy grave. Sí, porque además Mazón está haciendo política tan tóxica que necesita él agredir permanentemente a la Administración Central del Estado, al gobierno de la nación, para salvarse. Con lo cual eso está generando mucho más tensiones para solucionar el problema de los valencianos. Lo que quieren los valencianos es que las administraciones funcionen y les resuelvan sus problemas inmediatamente. Y para eso es necesaria la colaboración. Pero claro, en la estrategia defensiva de Mazón pasa por agredir permanentemente al gobierno de la nación, con lo cual no se van a resolver de los problemas. Esta toxicidad es malísima en política por eso, porque no se solucionan los problemas. Toxicidad que hemos exportado a Bruselas, o que han exportado también a Bruselas. Sí, no, yo quería también añadir que además justamente te voy a hacer propaganda, Víctor, de tu buen artículo del País, que también habría que aprender algo de todo esto, porque tú insistes mucho entre la cooperación y tal, pero claro, eso exige confianza, en fin, ya sabemos. Un clima político. Claro, sí, pero es que yo preferiría que, es también lo que apunta Víctor Lapuente en su artículo, que se constituyese algún tipo de organismo políticamente independiente, profesional, para aséptico. Que es aséptico, como hicieron en Alemania cuando tuvieron un problema parecido con unas riadas, para que esto es que no pueda volver a pasar y no dependamos, como bien dice Víctor en su artículo, Víctor, esto lo tienes que agradecer, que no dependamos de las decisiones personales o de cómo se lleve la gente o de si esta tarde me he ido a comer con alguien, no me he ido a comer con nadie, porque con perdón, es que hemos visto las consecuencias, ¿no? Yo creo que eso es importante también aprender. Venga, dos cosas más. La primera tiene que ver todavía con Pedro Sánchez. Decíamos que estaba aprovechando su presencia en las reuniones del G20 para mantener contactos informales con Ursula von der Leyen, para ver cómo se puede desatascar el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Esa cita del G20 es una cita marcada por la intención del anfitrión, que es el brasileño Lula da Silva, de situar el combate contra la desigualdad y el desarrollo sostenible en el centro de la agenda. Una taxación de 2% sobre patrimonio de individuos super ricos podría generar recursos de orden de 250 billones. Lula da Silva defendía ayer un impuesto del 2% a las mayores fortunas del mundo para financiar la lucha contra la pobreza y afrontar el desafío climático. Siguiendo esa cumbre del G20 en Río de Janeiro está nuestra compañera Berta Raventós. Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Berta, la propuesta de Lula da Silva para crear un impuesto a los ultramillonarios cuenta con el apoyo de algunos líderes como Pedro Sánchez, pero no parece que se pueda concretar o que vaya a concretarse en esta cumbre. Eso sí, parece que Lula, Berta, al menos sí ha logrado que las
las potencias más poderosas del mundo se comprometan a acelerar la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. Pues esta declaración refleja la voluntad del presidente Lula da Silva por poner las desigualdades sociales en el centro de la discusión global. Lo más relevante, Ángels, es el lanzamiento de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que implica un compromiso efectivo de todas las naciones para erradicar esta lacra que afecta a 733 millones de personas en el mundo. Se percibe también una creciente influencia del sur global y una apuesta por el multilateralismo. En otras cuestiones se puede considerar una declaración un tanto descafeinada, ya que ratifica consensos a los que ya se había llegado, como el Pacto del Futuro del pasado septiembre en la ONU para reformar el Consejo de Seguridad o la voluntad de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París. Los líderes se han posicionado a favor de la solución de 2 estados en Oriente Medio para acabar con el conflicto entre Israel y Palestina. Y otro punto relevante es el impuesto a los superricos, que Lula tiene entre ceja y ceja y que las naciones se han comprometido a seguir discutiendo. Hablamos de una declaración descafeinada en esta cumbre del G20, que será la última a la que asistirá Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y que ha permitido el primer encuentro cara a cara entre el brasileño Lula da Silva y el argentino Javier Milei. Berta, 2 visiones antagónicas de la política latinoamericana obligadas a entenderse. Sí, aunque el consenso es mayoritario, obviamente hay puntos en los que líderes como Javier Milei no suscriben de ninguna manera. El presidente ultraliberal argentino ha acabado apoyando la Alianza contra el Hambre, pero sin dejar de apuntar que solo a través del libre mercado se erradica la pobreza. Ha firmado la declaración conjunta, pero se ha desmarcado de todo lo relativo a la Agenda 2030. Milei es muy reacio a las instituciones de gobernanza global, que este lunes en Río ha definido como un corsé que asfixia a las naciones, no solo económicamente, sino también culturalmente. El esperado primer saludo entre Milei y Lula ha sido cordial y frío, lejos de la calidez que el mandatario brasileño ha mostrado con el resto de líderes mundiales. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Una de las conclusiones principales de la cumbre del G20 en Brasil es la falta de consenso de las grandes potencias globales sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Y hoy precisamente se cumplen 1000 días desde el inicio de la invasión que anunciaba así Vladimir Putin en febrero de 2022. 1000 días de una guerra que se ha cobrado ya 11.000 víctimas civiles ucranianos y que amenaza con propagarse después de la autorización de Washington para usar armas de fuego de largo alcance estadounidenses contra territorio ruso. Bayo. Sí, una intervención por parte de Ucrania que podría darse después de que Washington haya dado luz verde a ese uso de misiles estadounidenses tras incorporarse miles de soldados norcoreanos al bando ruso, hasta 11.000, según apuntan fuentes de la defensa ucraniana, que de momento guardan silencio sobre cuándo y cómo piensan usar esos sistemas de misiles estadounidenses contra objetivos dentro del territorio de Rusia. Un armamento al que, según los medios de Londres, podrían sumarse también los misiles Storm Shadow británicos, un arsenal de largo alcance con el que Zelensky podría golpear, ahora sí, posiciones rusas hasta a 300 kilómetros dentro de su frontera, en lo que Moscú describe como un paso suicida por parte de las potencias occidentales. Корректировки в ядерную доктрину, о которых говорил президент, они уже документально внесены. De hecho, unos portavoces en el Kremlin, incluido Dmitry Peskov, anunciaba esta madrugada que Putin prepara un cambio de doctrina sobre el uso de las armas nucleares, un cambio que la agencia TASS acaba de confirmar y que de facto implica que Rusia considerará cualquier ataque de un estado no nuclear, respaldado por otro que sí tenga armas nucleares, como es el caso de Ucrania, como un ataque conjunto. Y como decías, hoy se cumplen 1000 días de esa invasión de Ucrania. Zelensky ha querido marcarlos con un vídeo emotivo en el que recuerda los momentos más destacados y sus citas con líderes internacionales, un vídeo, Ángels, en el que llama la atención algo, y es que la última imagen de un líder internacional con el que se ve a Zelensky es con Donald Trump. En su mano va a estar la llave de la ayuda a Ucrania en los próximos meses. Bayo, gracias. A ti. Early one morning while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Y al final del abierto, como siempre, aparecen algunos de los miembros de la segunda parte del equipo de la segunda parte del programa. Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Vale, y Pepe Rubiola, ¿qué Muy tal? Buenas. Contadnos. Pues mira, vamos a empezar como todos los martes hablando con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño en el Comando Norte. Vamos a hacerlo de los efectos, de los hábitos del consumo de la cocaína social e individualmente. Lo vamos a tratar además con el doctor Xavi Fábregas, médico especialista en adicciones. Esto para empezar.
empezar. Vale. Bueno, y en mis experiencias tenemos una maestra, Mercedes Álvarez, de 77 años, maestra en la década de los 70 en una aldea de los Picos de Europa. Imaginar una maestra lo importante que era en aquellos años en las zonas rurales. Y en meterse en un jardín, lo primero es daros el teléfono 900 100 800 para cualquier duda que tengan que consultar a Eduardo Barba, 900 100 800, que en otoño también hay que cuidar las plantas, ojo. Y después cómo regar las plantas de exterior e interior, cómo podarlas para el invierno. Eso es de lo que nos va a hablar hoy Eduardo Barba, y también de un regalo de un oyente. Vamos a preparar las plantas para el invierno, y 900 100 800 para cualquier consulta que quieran ustedes hacerles a Eduardo Barba sobre la situación de alguna de sus plantas. Y vamos a acabar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Solo un apunte, vienen las cosas muy embarradas en el terreno emocional de Chabelita. Anuncia ahora, después de haber hecho público algunos maltrato o aparentemente maltrato en Cantora hace unos años, que está embarazada por segunda vez. Temazo. Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.